En el vídeo de mis coches deportivos favoritos, tras mi confesión, saltaron todas las alarmas. Se derrumbó el número de suscriptores, se dispararon los dislikes y los haters volvieron al ataque. Pero no me rindo. Este vídeo va de coches incomprendidos, porque tengo más que confesar. Bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate conmigo, si te atreves. La verdad es que no es del todo cierto que se derrumbara el número de suscriptores, ni que se disparasen los dislikes, ni que los haters se hicieran trizas de mí. Bueno, alguno apareció, ¿no? Pero lo cierto es que el vídeo fue polémico, fue bastante polémico porque está claro que el Fiat Multipla parece que no gusta demasiado. También hubo quien me dio la razón y que dijo que el Multipla le parece un coche bonito y me alegró el día. Y en concreto hubo una persona, un garajista, Jorge Viana, que no solo me dijo que a él también le gustaba el Multipla, sino por qué no hacía un vídeo de coches incomprendidos. Jorge, ese vídeo es el que estamos haciendo en este momento, que, como sabéis, se lo dedico a ti y se lo dedico a todos los garajistas, pero especialmente a ti, así que va por ti, Jorge. Antes de empezar, os advierto, este no es el típico vídeo de coches fallidos, de coches que no salieron bien. En esta lista hay muchos, pero por citar solo algunos sería el Corvair, el Maserati Biturbo de los 90 o el Triumph TR7. Bueno, son coches que además de raros, o eran problemáticos, o tenían problemas de ajustes, de fiabilidad, o todos juntos, todos al tiempo, ¿no? El Corvair aparece entre los coches, no entre los coches, aparece como el coche más peligroso de todos los tiempos. No. Este vídeo va de coches incomprendidos. ¿Qué quiere decir incomprendidos? Coches que eran buenos coches, que son buenos coches, pero o bien se adelantaron a su tiempo o bien ofrecía cosas que el público en ese momento no demandaba. Antes de continuar, tengo que confesar dos cosas. La primera, me gustan los coches raros, lo confieso. Los típicos patitos feos que en muchas ocasiones luego se convierten en cisnes. Y luego, que tengo simpatía por las marcas que arriesgan. Me gustan las marcas que toman riesgos y proponen modelos innovadores, diferentes. Muchos diréis, hombre, pero una empresa, su fin último es ganar dinero, ¿no? Quizás arriesgar no sea el mejor camino. Bueno, o sí. Otro de los garajistas que me proponía un vídeo interesante, Jordi Corominas, me decía que por qué no hacía un vídeo de los Citroën que fueron realmente rompedores. Y me pasaba una lista que comenzaba por el DS. Los que sois fieles seguidores sabéis que el DS es una de mis debilidades. ¿Por qué? Porque es un coche que se puede decir que había nacido como patito feo porque fue un coche que se adelantó mucho a su tiempo. Era un coche raro de narices y luego triunfó. Ya sabéis que en Garaje Hermético tenemos muchos medios y aparte de un laboratorio de alta tecnología tenemos una máquina del tiempo. Así que os propongo un viaje en el tiempo. Nos subimos a la máquina y nos trasladamos al Salón de París de 1955. Fue el lugar y el día y el año en que se presentó el Citroën DS. Estamos en el Salón de París en 1955. ¿Qué otros coches se presentan o se pueden ver en ese salón además del Citroën DS? He elegido coches de marcas guays, premium, no coches cualquiera. Me he hecho una pequeña lista. En ese salón podíamos ver, por ejemplo, el Alfa Romeo Giulietta berlina, podíamos ver el BMW 501, Mercedes exhibía su gama 200, todavía con la línea que se llamaba Pontón. Bueno, y aquí me he apuntado, por ejemplo, el Morris Oxford, una de sus berlinas más representativas. Hay quien dice que Citroën se adelantó 5 años, 10 años. Yo creo que si veis los coches que os he dicho y veis el DS, se puede decir que se adelantó 15 o 20 años. Citroën tomó muchos riesgos, pero muchos riesgos presentando un coche tan revolucionario, tan innovador, tan diferente por su estética, por su configuración, por su suspensión, por sus frenos y por muchas cosas. ¿Y cómo le salió? Pues le salió muy bien. Le salió muy bien porque fue un coche que fue todo un éxito. Es un coche que es un icono de Francia. Durante años y años y años era el coche del presidente del gobierno. Y bueno, pues fue para la marca un verdadero hito. Así que arriesgar a veces sale bien, aunque otras veces sale bastante mal. Para hacer esta lista he estado un buen rato
con mis papeles, investigando y mirando vídeos, revistas, libros, me salían un montón de coches. Y al final he dejado solo 10. ¿Y por qué 10? Primero, porque me parecen suficientes. Y segundo, porque aprecio mucho mi vida. Y si vengo con una lista de 20, Rodrigo, que está ahí detrás de la cámara, no me pega un tiro. Él preferiría una muerte lenta y dolorosa. Los he organizado por orden alfabético, pero he hecho una excepción. He dejado el Fiat Multipla para el final. Así que vamos con esta lista de coches incomprendidos. Vamos con el primero. El primero es el AMC Pacer, o American Motor Corporation Pacer, o como lo queréis llamar. Este coche es raro de narices, estaréis conmigo. En 1975, la revista Car and Driver lo definió como una pecera voladora. Es un coche que los ingenieros decían que habían diseñado de dentro a fuera, que habían diseñado el interior y luego lo habían recubierto de chapa y de cristal. Bueno, puede ser. Era un coche raro porque para ser un coche americano, las dimensiones en Estados Unidos son diferentes. Un coche de en torno a 4,5 metros es pequeño, en esa época era muy pequeño, pero el AMC era corto y en cambio muy ancho porque tenía casi 2 metros de ancho y mucho cristal, mucho cristal. Era un coche que llamaba la atención. La verdad es que el coche no iba mal. En principio iba a ser mucho más revolucionario porque la idea era que llevara un motor Wankel, pero por temas de costes y de patentes y de consumo, al final tiraron de lo que tenían. Le pusieron los motores de 4 cilindros que daban entre 80 y 95 caballos, luego hubo versiones más potentes. El coche pesaba 1.500 kilos. Hay quien dice, bueno, es que no corría mucho. Era un coche utilitario y para lo que se estilaba entonces, pues no estaba mal. El coche iba razonablemente bien, era amplio, era muy luminoso, con muy buena visibilidad y imagino que en verano sería muy caluroso, pero bueno, como todos los coches modernos también tienen mucho cristal. Lo más impactante de este coche era la estética. Recuerdo que conocí este coche cara a cara cuando tenía sobre el año 76, 77, algo así. Mi padre trabajaba en la base aérea de Torrejón, como sabéis, o si no lo sabéis os lo digo yo, una base americana en esa época con mucha población de Estados Unidos y que traían sus coches. Yo aprendí mucho de coches americanos en esa época. Y cuando le vi cara a cara, me parecía un coche del futuro. Era un coche que llamaba muchísimo la atención. Yo creo que la sigue llamando hoy día. Pero fue un coche incomprendido, eso está claro. Vamos a hablar del Lagonda de segunda generación. Lo veréis o lo habéis visto ya en las fotos. Y os recuerdo que estamos hablando de un coche de 1976. Luego apareció un Talbot Tagora que para mí era una copia. Pero es importante poner este coche en su año. Era un coche realmente espectacular. Para mí lo sigue siendo. Un coche muy bonito, muy llamativo y que no tuvo ningún éxito. Se fabricaron en torno a 645 unidades. Es verdad que era un coche muy caro. Bueno, el coche era un Aston Martin. Yo creo que el público de Aston Martin, si vemos los Aston Martin que se fabricaban en la época y que se han fabricado después y que se siguen fabricando hoy día, Aston Martin es una marca estilísticamente conservadora. Yo creo que este coche, si lo hubiera lanzado otra marca, hubiera sido mejor entendido. También se le reprochaban problemas eléctricos. ¿Por qué me río? Porque en el año 76 yo creo que no habría un solo coche inglés que no diera problemas eléctricos. Las famosas inyecciones y bobinas y sistemas electrónicos de Lucas eran famosos en el mundo entero. Para mí era un coche bonito. Decían que el diseñador lo había hecho inspirándose en las figuras que se hacen con papel plegado, porque tiene unas líneas muy planas, muy angulosas, y no tuvo éxito. Así que por eso está en esta lista de coches incomprendidos. Este Chrysler es un coche, un claro ejemplo de un coche que se adelantó a su tiempo. ¿Por qué? A ver, si veis el coche, os digo lo mismo, cogemos la máquina del tiempo y nos vamos a 1934. Los americanos no estaban preparados por un coche así. En mi opinión, siguen sin estarlo, porque los estadounidenses son un público muy conservador. Pero este coche tiene su historia porque Chrysler lo hizo muy bien.
Quiso hacer un coche, entre otras cosas, muy aerodinámico y empezó haciendo lo que había que hacer, que era un túnel de viento. O sea, para diseñar este coche, lo primero que hicieron fue un túnel de viento. Una vez que tuvieron el túnel de viento, decidieron probar muchos de los coches suyos y de la competencia que estaban en producción. Y alguien tuvo una brillante idea. ¿Por qué los probamos marcha adelante y marcha atrás? Y descubrieron una cosa, que los BREAC, o los Station Wagon, o como los queréis llamar, tenían mejor aerodinámica marcha atrás que marcha adelante. Por cierto, las malas lenguas dicen que el R12 es otro de esos casos de coches que tienen mejor aerodinámica marcha atrás que marcha adelante. Y fruto de este descubrimiento fueron las líneas del Iceflow, que como veis son muy redondeadas, trata de integrar en lo posible el capó con el parabrisas de cara a hacerle más aerodinámico, en vez de ser panorámico, está hecho en dos partes, con una junta en medio, y es un coche muy particular. El coche innovaba también en otros aspectos, porque estudiaron el reparto de pesos, desplazaron el motor hacia adelante para que los pasajeros pudieran ir más adelante, centrar el peso y que tuvieran más espacio, y una innovación que ahora os parecerá un poco absurda, pero que en su tiempo no lo era. Todo el coche era metálico. En esa época no era infrecuente que los coches tuvieran partes, sobre todo partes internas de la carrocería, de madera. El coche, sinceramente, no iba mal, pero insisto, en 1934 el público estadounidense no estaba preparado para un coche así. Hay marcas que no escarmientan y Chrysler es una de ellas. ¿Por qué? Porque después de esto conjunto del Flow, pues deciden, bueno, mucho después, estamos hablando ya del año 97, deciden sacar el Plymouth Prowler. Ya sabéis que mi inglés no es muy bueno. Rodrigo lo diría mucho mejor, pero Rodrigo está detrás y yo delante. Bueno, este coche era un hot rod, un coche muy llamativo, que fue un fracaso estrepitoso. Fabricaron poquísimos coches. Pero aún así decidieron seguir adelante. Y 66 años después de lanzar el Airflow, hicieron un coche que según ellos, porque para mí no se parece mucho, tenía un aire, que era el PT Cruiser. El PT Cruiser, que era un monovolumen. Para mí lo más interesante de este coche es que inauguraba, bueno, ya había habido intentos antes, pero era el intento de una gran marca generalista de retomar y actualizar estéticas del pasado. Una moda que aún hoy está muy extendida y hay montones de coches, por citar solo dos de éxito, el Mini o el Fiat 500, que han seguido sus pasos y les ha ido bien. Pero el PT Cruiser no fue un coche nada querido, no gustó. De todos modos, hay que hacer justicia, porque en todas las listas de coches incomprendidos, o fracasos, o feos, aparece este coche. Bueno, os voy a dar dos datos. Este coche se fabricó durante 11 años seguidos y se fabricaron 1,35 millones de unidades. O sea que, ¿es un coche incomprendido? Sí. ¿Un fracaso? Bueno, pues no tanto. Este coche pertenece a esa época en que Citroën hacía coches distintos a todos. Y este coche era muy distinto. Sobre todo en la versión que podíamos denominar 3 volúmenes, de maletero separado. ¿Por qué? Bueno, ya lo estáis viendo. La luneta trasera discurría paralela al parabrisas, es decir, hacia adentro. No estaba tendida, sino era hacia adentro. Era una sensación bastante extraña. No era el primer coche que lo hacía, porque, por ejemplo, el Ford Anglia ya lo había hecho. Pero el Ford Anglia era un coche que hubiera pasado absolutamente desapercibido para la historia si no fuera porque apareció en una película de Harry Potter. El Citroën Ami 6 fue un coche que se fabricó en España, pero en España estoy casi seguro que esa versión 3 volúmenes no se fabricó, o si se fabricó fue muy minoritaria. Yo creo que eso no se fabricó. En España existían las versiones 2 volúmenes, o sea, una especie de, bueno, había una BREAC y luego una 2 volúmenes con un parabrisas trasero muy tendido. Además, este coche derivó en una versión que era el Ami 8, que era básicamente igual, pero con las líneas más fluidas, un marco plateado en los faros, un interior mucho más cuidado. Y este que era un coche muy apreciado en España, era un coche que tenía, bueno, bastante prestigio, un buen coche. En el fondo no dejaba de ser un derivado del 2 caballos muy refinado. Pero era un coche que gustaba. Yo recuerdo que camino de mi colegio había uno aparcado
Y me llamaba la atención hasta que un día conseguí que el señor me diera una vuelta. Esto mis padres no se enteraron nunca, que me subía en coches con extraños, pero no les hubiera sorprendido nada, la verdad. El Citroën C3 Pluriel es un coche que conozco muy bien. Lo conozco muy bien porque lo probé, además lo probé bastante tiempo. Pero es que además, por encargo de la marca, hice un vídeo de promoción sobre el coche. A ver, la idea era buena porque en un solo coche, según la marca, podrías tener un coupé, un descapotable, un Spider, un pick-up, porque podrías hacer diferentes combinaciones. La gracia del coche era que no solo tenía un techo de lona que se podía quitar y poner, sino que los marcos del parabrisas, enterizos, desde la parte alta del parabrisas hasta la parte baja de la luneta, se podían quitar. El problema era que tenías que subírtelos a casa o dejarlos en el garaje. Ese era uno de los problemas. El otro problema era que si tú descapotabas el coche y dejabas esas piezas en el garaje y salías a darte una vuelta y llovía, pues no había forma de poner el techo. El techo, si no tenías esas partes del coche, no lo podías poner. Bueno, quizá por esto, y quizás porque yo creo que en España, pues... bueno, en Francia tampoco triunfó excesivamente, en Europa, pero en España no gustó. Era un coche, realmente un coche incomprendido. A la gente ese sistema de quitarle piezas al coche y subírselas a casa no les convenció demasiado. Yo tengo una anécdota. Os voy a contar una anécdota. Que en este vídeo todavía no voy a contar ninguna. Que no tiene que ver con este coche, pero sí con un coche que tenía el mismo problema. Os hablo del Renault Spider, o Spider, como le queráis llamar. Este era un coche descapotable, era un coche además muy deportivo, muy bajito, muy bonito, muy llamativo, aparte de bonito. Y era descapotable y no tenía ningún tipo de capota, era absolutamente descapotable. Yo estaba deseando pillar ese coche y me lo llevé a casa para probarlo, con la mala fortuna. En esa época no teníamos app en los móviles y no sabíamos qué tiempo iba a hacer al día siguiente si no veías la tele y yo no la veía. Que al día siguiente llovía y teníamos que ir a trabajar, claro. Entonces, mi mujer pues muy apañada, cogió un paraguas y cuando íbamos por carretera más o menos rápido, nos pegábamos como si fuéramos en moto al parabrisas y no nos mojábamos, pero claro, cuando llegábamos a un semáforo, sí. Entonces, ella con una sincronización fabulosa, cuando empezamos a bajar la velocidad, preparaba el paraguas y lo abría, y cuando estábamos parados, abría el paraguas. Era curioso, la gente nos miraba como si estuviéramos absolutamente tarados. Debían de pensar, estos pijos, con tal de llevar un descapotable, pues no saben ni qué hacer. Pero vamos, ir en un coche descapotable con paraguas es la única vez que lo he hecho. Y ese es un problema que de alguna manera compartía el Pluriel. Del NSU os voy a hablar poco. Es un coche que me encanta, pero hay un vídeo que hicimos de cuando Volkswagen casi se arruina, que hablamos de este coche con todo detalle. Era un coche bonito, innovador, cómodo, con buena estabilidad, iba bien, tenía todo para triunfar. Lo que sucede es que, no he dicho pero, lo que sucede es que tenía un motor rotativo Wankel. Aparte de que los Wankel hoy por hoy son motores que, como los de dos tiempos, que consumen un poco más y gastan aceite y ese tipo de cosas, es que las primeras unidades, las primeras no me refiero a 2 o 3, me refiero a cientos o miles, de este coche, del rotativo 80, RO80, dieron muchos problemas. Tantos que esa imagen de coche complicado, frágil, pues perjudicó mucho al modelo y arruinó a la marca. Arruinó a la marca en su servicio postventa, tanto que la compró el grupo BAG, lo que es Volkswagen y Audi, pero este coche fue la semilla del Golf y previo paso por el K70, que fue el primer Volkswagen realmente moderno y que luego sirvió como experiencia para lanzar el Golf. Un coche muy importante en la historia, muy bonito y que realmente, bueno, la verdad es que está a caballo entre ser incomprendido y ser un coche un poco fallido, pero quería que estuviera en esta lista. El Renault Avantime para mí es el ejemplo paradigmático de un coche incomprendido. Y de un coche que era un buen coche, pero no gustó. ¿Por qué? Bueno, la verdad es que, a ver, cuando te dicen, te voy a enseñar un monovolumen coupé, ya la cosa te chirrea un poco, ¿no? Os recuerdo que en esa época
lo que molaba, lo que estaba de moda no eran los SUV, eran los monovolúmenes. Renault decide sacar un monovolumen coupé, un monovolumen premium, un monovolumen más exclusivo, más dinámico, mejor acabado, con peculiaridades como sus puertas, de las que hablaremos después. Puede parecer una locura, pero no lo era, no lo era. Y os voy a explicar por qué. Porque Renault había detectado una tendencia que ahora es muy frecuente. Pues parejas jóvenes de clase media, pues que iban teniendo coches mejores, pero claro, ya llegaron a un punto que se habían comprado su BMW, su coche premium caro, y cuando iban a cambiar de coche no podían seguir ascendiendo. Tenían un muy buen coche, pero el que se podía comprar era otro más o menos de esa categoría. Y de cara a su imagen, pues no molaba, ¿no? Y entonces optaron por buscarse coches diferentes. En esa época no era como ahora, que había tantas categorías de coches. Realmente había categorías pequeños, medianos, grandes, BREAC y monovolúmenes y poco más. Y este tipo de gente empezó a comprar el Spass. Pero no compró el Spass porque fuera práctico, amplio, no. Eso le traía sin cuidado. Generalmente eran parejas jóvenes o de mediana edad, muchas veces sin hijos, que compraban el Spass por comprar algo diferente, algo que no tuviera el vecino. Entonces, en esa línea, el Avantime no era ninguna tontería, pero lo cierto es que fue un coche que no triunfó. El coche, os digo que iba bien, no iba bien. Va bien, porque casualmente tengo un amigo que tiene uno. Entre otras peculiaridades, las puertas laterales, que eran solo dos, tenían un sistema de doble cinemática muy particular que permitía que se abrieran de una manera muy amplia y permitía un acceso muy cómodo, y que muchos periodistas de motor dijeron, bueno, esto seguro que va a dar problemas, es muy complicado y con pocos kilómetros se estropeará. Bueno, el coche de mi amigo tiene 300.000 kilómetros y un montón de años y funcionan perfectamente. Digo lo de antes, se vendieron 8.500 unidades, muy pocas para lo que tenía previsto Renault. Era un coche que además lo fabricaba Matra, no lo fabricaba Renault, lo fabricaba Matra por encargo de Renault y con diseño de Renault, y en su momento fue un coche bastante particular, pero que no triunfó. Claramente, como os decía, ejemplo paradigmático de un coche bueno, pero que no triunfa. Y llegamos al Toledo 3. Yo os decía que en esta época estaban muy de moda los monovolúmenes. Renault presentó un monovolumen coupé y recuerdo en la presentación del Toledo 3 que alguien de SEAT me dijo: este coche es el primer monovolumen de 3 volúmenes. Curioso, ¿no? Monovolumen de 3 volúmenes. Como inteligencia militar o envidia sana, hay cosas que no pueden ser, y esta es una de ellas. ¿Por qué decían eso? Porque el Toledo era muy simple, la idea era muy sencilla. Habían cogido una Altea, un monovolumen que iba muy bien. Además recuerdo, esto no es una anécdota, es un sucedido, como decía mi madre, que fui a probar el Altea, cuando el coche casi nadie lo conocía, en un viaje a Altea. Y la gente de Altea veía el coche con el nombre y decía, ¿lo has puesto tú? Digo, no, es que se va a llamar así, ¿no? De hecho se llamó así. El Toledo era un Altea con un maletero ahí puesto, adosado. Bueno, dicho así suena muy heavy, ¿no? Pero es que más o menos era eso. El coche no gustó nada. No gustó nada, pero iba muy bien, iba muy bien. Entonces fue un coche que, como no tuvo éxito y lo pusieron muy bien de precio, fue un coche ideal para los taxistas. Había montones de taxistas que recorrían este coche porque era amplio, confortable, iba bien y tenía un maletero enorme. Un maletero que, ahora sí que os voy a contar una anécdota que pasa como antes, no tiene que ver con este coche, pero sí con otro coche que hicieron lo mismo, pegar un maletero al coche, que es el Volkswagen Polo, que en España se llamó Classic. El Polo Classic era un Polo normal y corriente al que le habían puesto un maletero muy grande. La anécdota es que recuerdo en una revista andaluza, o en un periódico, en la parte dedicada a motor, el titular que me encantó, que decía algo así como: por fin un Polo con el culo a lo Marilyn Monroe, alto y respingón. Bueno, me hizo mucha gracia, ¿no? Lo cierto es que el Altea Toledo no tenía un culo alto y respingón, pero no cuajó. Este es otro patito feo. Y llegamos, por fin llegamos al Fiat Multipla. El Fiat Multipla
que según muchos de vosotros es muy feo. Bueno, pues os digo una cosa. En el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York, al lado del Jaguar E y del Ferrari 641, ha estado expuesto el Fiat Multipla. Además tiene otros galardones. Tiene galardones al coche más innovador o también tiene galardón al coche más feo. Salió en una película futurista de nombre, que lo voy a mirar, que se llamaba Children of Men. Y bueno, como decía, Top Gear en 1999 lo eligió como el coche más feo del mundo. A ver, vamos a ser sinceros. En Top Gear, todo lo que no fuera inglés era malo. Así que viene una oportunidad única de meterse con este coche. Un coche que era muy innovador y muy peculiar. Os voy a poner un ejemplo que es el Nissan Juke. Cuando estuve en la presentación del Nissan Juke me dijeron, es una línea coupé puesta encima de un SUV. Bueno, pues el Multipla era una línea monovolumen puesta encima de un coche normal, con ese escalón en el parabrisas, en el morro, que le hacía y lo hace tan particular. Pero era un coche muy, muy bueno, excepcionalmente bueno. Era un coche que en solo 4 metros tenía un buen maletero y 6 plazas. Iba muy bien, era estable, era cómodo, gastaba poco, pero no tuvo éxito. No tuvo éxito y entonces pues decidieron cambiarlo. Y lo cambiaron, hicieron de un coche, para mí, la segunda versión del Multipla, completamente anodina. Aquí está mirando Rodrigo el reloj, pero te voy a contar una anécdota que es muy rápida. Hay que distinguir entre diseños de autor y lo que en inglés llaman diseño de comité. Yo lo voy a explicar muy rápido. Un diseño de autor es cuando hay un diseñador, o por lo menos un centro de estilo, con un jefe con carácter al frente, y diseña un coche y dice, esto es así. Todos los diseños más brillantes que os podéis imaginar suelen ser diseños de autor. Y luego está el diseño de comité. El diseño de comité os lo voy a explicar. El centro de estilo, el diseñador, lleva el coche a la sala de reuniones de la empresa donde un montón de cincuentones, y me río porque yo soy cincuentón, pero que no quieren arriesgar nada, ponen un montón de pegas. Uno dice, esos faros son muy atrevidos, esa línea joder, no me gusta, ese perfil en el capó va a encarecer, esos pilotos o tal, empiezan a quitarle toda la personalidad y sale un diseño anodino. Yo me voy a meter con una marca, me van a odiar. El Ford Scorpio 3, que era para mí un claro ejemplo de coche de comité, entre la empresa de motor la llamamos el espantomóvil, con esto os digo todo. Pero bueno, el Multipla de segunda generación es un coche que gustó más, pero era un coche mucho más impersonal. A mí me gusta el Multipla, lo siento y lo reivindico. Ya sabéis que este canal es muy participativo. Queremos que nos mandéis comentarios, queremos que nos mandéis ideas, que os hacemos caso, pero queremos que aparezcáis en pantalla. Queremos que seáis vosotros los que presentéis e introduzcáis cada vídeo. Entonces tenéis que mandar al correo que aparece aquí abajo, info@garajehermético.com, tenéis que mandar un pequeño vídeo. Y en ese vídeo, ¿qué tenéis que decir? Muy fácil. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Los que seáis más divertidos o más interesantes, más exóticos o que nos hagan más gracia, serán los que pongamos en próximos vídeos para presentar el vídeo. Cuento con vosotros, ya sabéis, este correo que aparece en pantalla, info@garajehermético.com. Y llegamos al coche del día, que en esta ocasión no voy a hacer el juego de las adivinanzas ni nada de eso, porque estoy seguro que todos sabéis qué coche es, que es el Fiat Multipla. No voy a contar mucho de este coche, porque ya lo he contado todo, simplemente que hubo una chica que me dijo, entiendo que te guste este coche porque se parece a ti. Todavía hoy sigo pensando en qué nos parecemos el Multipla y yo. Pero bueno, si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias, darnos un like, por favor, lo más importante, suscribíos. Si estáis en YouTube hay una campanita que si la dais os avisamos del próximo vídeo y, sobre todo, lo más importante, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!